veces nos olvidamos de que tenemos un Dios poderosísimo, tan poderoso, que puede hacer que todas las circunstancias malas, adversas que estemos viviendo se conviertan en una bendición para nosotros. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que le aman. Entonces, esto de aquí habla acerca de un Dios que es capaz de transformar, cambiar la circunstancia para bendición. Y a veces nos olvidamos. Y a veces por querer ayudar a Dios metemos nuestra mano y, como decimos, la embarramos. Ahí sí ya no ganamos, ahí perdemos. Y después le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no lo hiciste? Y no fue que Dios no quiso ayudar, sino que nos olvidamos de confiar en Él por completo. De tener la fe, la certeza de que Dios iba a actuar, iba a mover las cosas y a cambiar todas las cosas para una bendición a nosotros. Ahí me encanta lo que decía el apóstol, que esta leve tribulación va a traer sobre mí un mayor peso de gloria. El apóstol creía en Dios tanto que sabía que lo que venía después de los problemas y todo lo demás iba a ser una gran bendición. Y él prefería esperar a que terminara el problema agarrado de Dios que soltarse de Dios y meterse en contra del problema. Que eso fue lo que le pasó a Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas. Él empezó a caminar sobre las aguas viendo a Jesús y seguía caminando, pero de repente apartó su vista y dijo: wow, qué ola tan grande se me viene encima, y empezó a hundirse. Jesús obviamente lo sacó y le dijo: aquí estoy yo, dame tu mano. Lo sacó de ahí y lo metió a la barca de nuevo. Pero cuando uno está viendo al Señor, cuando uno está concentrado en Dios, poniendo su fe en Él, creyendo que Él va a mover las cosas, va a hacer las cosas, pues ya la tenemos ganada por ese lado. Y ese es el segundo nivel de fe. Si ustedes tienen el tiempo en sus casas, léanse todo Hebreos 11 y van a ver que lo que le digo es verdad. Y el tercer nivel de fe está desde el versículo 28 hasta el versículo 40. Pero hasta el versículo 40. Y aquí vemos, por ejemplo, por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Ese es el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y también ustedes pueden ver historias, por ejemplo la de Elías, que por medio de la fe él logró hacer que descendiera fuego del cielo y consumiera un sacrificio que estaba totalmente mojado. O por medio de la fe él ordenó que no lloviera durante cierta cantidad de años, hasta que a él se le ocurriera volver a ordenar, que llueva de nuevo, y otra vez llovió. O por la fe los apóstoles iban y sanaban enfermos, iban y levantaban muertos, en fin, todo esto es un nivel diferente, un nivel mayor, que siempre arranca desde el primero, agradando a Dios, conociéndole a Él, entendiéndole a Él, creyendo que Él puede hacer las cosas, y después creyendo que Él puede hacer las cosas a través de nosotros, que ese es el tercer nivel de fe. Cuando tú entiendes que tú eres un canal de bendición, cuando tú entiendes que tú tienes poder de Dios y que a través de la fe tú puedes impartir ese poder de Dios, tú puedes ver cosas maravillosas. Tú puedes ver que gente se sana, tú puedes ver un mar rojo que se abre. Yo tengo un amigo que para mí él está loco. ¿Por qué está loco? Porque él me dice: pastor, va a ver, yo tengo fe. Y yo le digo: está bien, tú tienes fe. Y le digo: ¿fe para qué? Fe para decirle que si salgo a la lluvia no me mojo. Y yo decía: este man se volvió loco. Y habíamos estado orando y habíamos estado teniendo un tiempo bien lindo de oración, pero cuando terminamos de orar empezó a llover y él me dice esto, y yo le digo: no, tú estás loco, hombre, ¿cómo no te vas a mojar? Es ilógico que cuando cae lluvia no te mojes a menos que tengas un paraguas. Dice: pastor, yo le creo a Dios, va a ver. Y sale
Y cuando sale, miren, no me pregunten cómo fue el asunto, la cuestión es que él sale y tú veías cómo caía la lluvia y como que se hacía a un lado y seguía. Y yo decía, ay, este man, ¿qué le pasa? O estoy mal yo, me volví loco yo, tengo problemas en la vista. Él salió, corrió por un patio que había ahí, de ahí regresó y me dice, ya pastor, no me mojé. Yo le dije, tú estás loco, le digo, ¿cómo hiciste eso? Y me dice, no, solamente creí que no me iba a mojar y creí que nada iba a pasarme y salí, corrí, regresé. Y yo era tocando, ni siquiera los zapatos, y decían, no, allá decimos está tostado, está loco. Y decía, yo le decía, bueno, yo quiero tener esa fe que tú tienes. Y me dice, pastor, usted tiene esa fe y más. Y le digo, no, pero explícame. Y me empezó a explicar. Y me dijo que las cosas naturales, físicas, siempre pueden ser, las leyes físicas siempre pueden ser quebrantadas a través de la fe. Y le dije, explícame. Y él me empezó a decir, por ejemplo, no es lógico delante de los ojos de los hombres que una persona que tiene SIDA deje de tener SIDA de un día para otro. No es lógico que un muerto se levante, no es lógico que una persona que no tiene músculos en la pierna de repente le salgan músculos y vuelva a caminar. Y yo decía, bueno, yo todo eso lo he visto. Tengo testimonios de amigos que se recuperaron bueno, no es SIDA, pero eran alcohólicos y drogadictos, y de repente en su sangre quedó completamente pura, como que si nunca hubiera tenido nada, y dejó todo el alcohol y la drogadicción. Y tengo amigos que han pasado por cosas parecidas. Y le digo, bueno, eso sí, pero ¿cómo me explicas el asunto de la lluvia? Me dice, es el mismo principio. Cuando tú ya entiendes que tu fe, que está sujeta a Dios, puede lograr también hacer que de ti salga poder de Dios, tú puedes también cambiar cosas que son físicamente imposibles. Y no le entendía, le soy sincero, hasta que me tocó empezar a mí a trabajar con los jóvenes. Esto fue hace aproximadamente estamos a septiembre, hace unos 9 meses atrás, 10 meses atrás. Y me empezó a tocar a trabajar con los jóvenes. Yo antes era pastor solo de adolescentes, y cuando empecé a trabajar con jóvenes me di cuenta de que ellos necesitaban sí o sí poder de Dios para poder levantarse de un sacudimiento que habían pasado un poco fuerte. Y dije, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y me empecé a meter con Dios, y Dios me empezó a dar esto de la fe. Y Dios me dijo, ok, la fe actúa así. Me empieza a dar todo el concepto que ya les he dado, y me dice, tienes que empezar a hacer que tu fe crezca hasta que tú puedas hacer que por medio de tu fe mi poder fluya a través de ti. Y dije, ok, Señor, ¿cómo hago eso? Y me empezó a poner pruebas. Y durante los cultos, de repente Dios me decía, ordena que el enfermo se sane. Y yo decía, en el nombre de Jesús ordeno toda enfermedad salir de los cuerpos y sean sanados. Y venía un joven por ahí y me decía, pastor, cuando usted dijo eso, mire, yo andaba con X enfermedad y ya no la tengo. Y yo, wow. Y después Dios me dijo, empieza a ordenar ahora que, así me dijo, así que la maldición de los bolsillos rotos sea quebrada. Y dije, bueno, ¿qué es la maldición de los bolsillos rotos? Y Dios me explicaba que era que uno ganaba dinero y siempre se le iba y no sabía cómo se le gastaba. Y Dios me decía, bueno, ok, Señor, yo lo hago. Y lo decía, y a la semana llegaban jóvenes que me decían, pastor, ya tengo trabajo, o pastor, he logrado no sé cómo que mi presupuesto se ajuste al mes y ahora me va bien. Y yo decía, bueno, Señor, sigamos, si ya empezaste con eso. Y empezó a seguir y a seguir, hasta que en una de esas, que ayer lo confesé con vergüenza, una de esas Dios me dijo, anda y resucita un muerto. Y yo tenía la caja del muerto al lado, era el abuelito de un amigo mío, y yo estaba, y ya le iba a poner manos encima, y yo decía, no, Señor. Y Dios me decía, hazlo, y no, Señor. Y yo veía el muerto ahí y decía, pero si ya se murió. Y Dios me decía, pero si ya te he mostrado que se han sanado enfermos, que he podido hacer milagros de diferentes tipos, falta este. Y yo, no, Señor.
Y yo era así, y yo veía a la gente que me miraba porque estaba el féretro y yo estaba así, y la gente me miraba como que ¿qué va a hacer este man? Y yo, no. Y yo creo que pensaban que estaba loco, porque yo solamente me acercaba y era así, después me daba la vuelta y no, y después otra vez así, hasta que en una de esas dije no, y me fui. Y Dios me jaló las orejas. Y bueno, espero